días con todos. Continuando con las conferencias programadas para el día de hoy, la segunda conferencia. Tenemos a nuestro socio, Carlos Fajardo, con el tema Billetes, fichas y vales de la hacienda azucarera más grande de Latinoamérica a finales del siglo XIX e inicio del siglo XX, la hacienda Casagrande. Carlos, te dejo en su palabra, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Como algunos ya me conocen, mi nombre es Carlos Fajardo. Soy un aficionado coleccionista, interesante y apasionado de la historia a través de los billetes, las monedas, las estampillas, postales, etcétera. Bien, mi tema es esto muy interesante, ya que dado, digamos, el privilegio, soy residente de la ciudad de Casagrande. Siempre me gustó tratar de investigar el tema y saber lo más, digamos, relevante que fue en aquellos tiempos de oro la hacienda Casagrande. He podido investigar a través de libros locales y también del boca a boca de algunas personas que aún han sido testigos de la época de oro, digamos, entre comillas, de la ciudad de Casagrande, de la hacienda antigua Casagrande. Bien. En el siglo XVIII existen menciones en varios libros locales e historia de la región, en donde la ciudad de Casagrande era una propiedad agrícola, es decir, era una propiedad que se basaba en las siembras de pan llevar, como decir esto, trigos y en frutas y hortalizas, en árboles frutales, etcétera. Esa era mayormente la economía que se desarrollaba en aquellos tiempos, en los siglos XVIII. Aún todavía no existe mención de la que en adelante iría a ser la azucarera. Bien, la hacienda Casagrande, las tierras de la hacienda Casagrande fue fundada a finales, perdón, del siglo XVIII, inicio del siglo XIX, por la familia Bracamonte y Pinillos. Recordemos que antes las haciendas mayormente eran nombradas por el nombre de los propietarios en los cuales tenían. En ese caso, se fue fundada por la hacienda, la familia Bracamonte y Pinillos, por consecuente, la hacienda se llamaba Bracamonte y Pinillos, que fue anteriormente de la familia Oyagüe o de la hacienda Oyagüe. A final del siglo XIX, existe un comprador llamado Luis Albrecht, que su idea fue instalar el ingenio azucarero en Facalá. Es una tierra actualmente ubicada aproximadamente 15 minutos de la ciudad de Casagrande, pero su ubicación cercana a los cerros reunía unas condiciones no óptimas para la industria a gran escala. Aquí podemos apreciar una imagen en donde fue el intento de una empresa azucarera por el señor Luis Albrecht. Intentó hacer, y acá se puede apreciar una caldera, generación de vapor, las casas de molienda, pero atrás era rodeado por cerros. Actualmente estos cerros han sido descubiertos que son huacas, sigue existiendo ahí, son unas huacas. eh, por sus tierras accidentadas, acá podemos ver líneas de ferrocarriles que eran el transporte de de aquellas épocas, por por el mismo eh, manera de accidentada de las tierras y no pudo desenvolverse plenamente en eso. Entonces, intentó él comprar otros tipos de tierras en donde él sí pueda sembrar la caña de azúcar, etcétera. ¿Por qué? Porque vio en ese momento que el negocio y el boom era la caña de azúcar y el algodón en aquella época. Hablemos un poco del señor Luis Albrecht. Recordemos que el señor Luis Albrecht fue una persona muy importante, no solo para la ciudad de Casagrande, sino para todo el departamento de la Libertad. Tenemos un hospital llamado con su nombre en honor a él. Bien, el señor Albrecht nació el 19 de marzo de 1826 y falleció el 8 de julio de 1891.
Ahí la imagen del señor Luis Albrecht. Siendo muy joven, viaja a Estados Unidos, recordemos que era un alemán, y en México es donde funda Hacienda Casagrande de Blancos, que fue en realidad un almacén porque él era un empresario maderero. Su primera, digamos, almacén gigante, al cual él llama Casagrande de Blancos, fue en Manzanillo, en la Ciudad de México, y como ya les había comentado, se dedicaba a la exportación mayormente de maderas. Llega al Perú en 1854, casándose con la señora Emilia Casanova y Velarde, hija del coronel Domingo Casanova y dueño de la hacienda Galindo, una hacienda ubicada también aquí en el departamento de La Libertad. En el año 1862 compra la hacienda Facalá, la que mencioné hace un momento, de la familia Tinoco, y que fue en esos tiempos una hacienda de gran importancia en el Valle Chicama. En 1865 compra la hacienda Sausal, en donde en el año 1868 recibe a Antonio Raimondi, y este describe en uno de sus libros que la hacienda era un modelo del Valle Chicama, en donde se cultivaba la caña de azúcar, el arroz y el algodón. En 1869, al ver que no podía desarrollarse como gran azucarera en Facalá, decide comprar la hacienda Casagrande a la familia Bracamonte y Pinillo. Tengamos en cuenta que en esos tiempos aún no se llamaba Casagrande. Casagrande le pone el señor Luis Albrecht en honor a su antiguo almacén, a su primera empresa, digamos, fundada en una maderera allá en México. Ese es una fotografía en donde ya está la hacienda fundada. Podemos igual apreciar ya no los accidentados cerros que era anteriormente de Facalá, los carriles que eran transporte de sus cañas. Era la fábrica en sí, es la fachada de la fábrica antigua. Lo característico de aquí que vamos a seguir viendo es el reloj. Es un reloj que hasta la actualidad sigue funcionando. Es un reloj de fabricación alemana, funcionando por péndulos con su tecnología actual, y hasta ahora sigue funcionando. He tenido la fortuna de verlo interiormente. Es un arte en ingeniería ese sistema de reloj. Era para controlar digamos, la puntualidad entre sus trabajadores, etcétera. Aparte también había una alarma de vapor, bueno, no se aprecia en la fotografía, que había una alarma de vapor que era, digamos, como un pito, como un silbido, que cada cierto cambio de turno sonaba a lo tipo una locomotora y se escuchaba en toda la ciudad de Casagrande. He tenido la fortuna también de poder apreciar y escuchar ese sonido. Bien, la hacienda Casagrande es adquirida en el año 1869 por el señor Albrecht, quien la modernizó con vapor e hidráulica. En la década de 1870, Casagrande fue capaz de procesar 50.000 quintales de azúcar por año y que ofrecía una red de servicios y terrenos ampliados en varios ingenios. La producción de la azucarera, bajo la administración de Albrecht, se expandió enormemente, convirtiendo a Casagrande la más grande de Latinoamérica, y que aprovechó la gran migración china que en aquellos tiempos había para tener mano de obra barata. En esos tiempos había bastantes tipos de culíes, que le llamamos, en donde se aprovechaba a contratarlo, digamos, entre comillas, contratarlo, porque era un tipo de esclavitud lo que se realizaba a los chinos. Pero como el dinero en aquellos tiempos era escaso, Albert se encargó a Norteamérica la producción de monedas, en este caso fichas, con su valor en centavos: 5 centavos, 10 centavos y 50 centavos. Era tan sólida la economía de la Casa Grande que eran aceptados en todo el departamento de La Libertad, incluso en parte de Cajamarca. Eran aceptados en haciendas que también estaban en La Libertad, como Haciendas Cartavio, Situco, incluso la Hacienda Roma, que perteneció posteriormente a los Larcos. Esa es una foto extraída del libro Azúcar y Trabajo, publicado por el BCR. En lo que resalta es aquí que está el señor Culi, está encadenado. A un lado tiene una alforja de agua y a otro lado una ollita de comida. Atrás están los cañaverales
y está con un bolo de coca, se puede apreciar aquí en la cara, que hasta la actualidad nosotros vemos que quizás el chachar coca es algo como para mantener energía, digamos, mediante el proceso y la jornada que son fuertes en este caso. Lo anecdótico es que aquí el culí está encadenado. Es una foto bien, digamos, un poco triste de la realidad que pasamos en aquellos tiempos. Bien, entre los años 1870 y 1875, Luis Albert mandó a realizar a Estados Unidos, como ya le había explicado, su propio sistema monetario, que fueron fichas de material ebonita. Ebonita es una mezcla entre caucho, porque en aquellos tiempos no existía el plástico aún. Eran todas en su medida, eran de 35 milímetros de diámetro. Y aquí les presento unas imágenes del cual tengo la fortuna de tener una, la de 50 centavos. Es una moneda, una ficha bien bonita, es esto de bonita. Eh, en la parte del anverso podemos apreciar la parte superior, la leyenda, el valor de la ficha. Podemos apreciar la leyenda, el valor de la ficha, el valor, 50 centavos, y abajo las iniciales, Luis Germán Albrecht o Luis G. Albrecht. En la parte del anverso se podía apreciar en la parte superior la leyenda también del valor, en la parte inferior las iniciales y en el centro el valor de los números. Perdón. Quiero regresar. Pasó. He regresado mucho. Bien, como les seguía contando, esta es otra ficha en donde está en la parte versa, digamos, donde se aprecia también, ese es el valor de 10 centavos, en donde aquí recalca el nombre de Hacienda Casa Grande. Atrás ya no en iniciales, sino su nombre, Luis Germán Albrecht. Recordemos que en aquella época no era necesario, digamos, para las fichas y vales colocar el año. No era, digamos, resaltante colocar el año. No había año, no existe en esos tiempos. Eh, no era necesario, digamos, ponerle el año, pero sí le ponían el nombre de quién, bajo quién estaba. Estas son las tres denominaciones: 5 centavos, 10 centavos y 50 centavos. Los tres eran de material de bonita y coincidían todos en la manera. En la parte superior tenían la leyenda, el de 5 centavos, el 10 centavos. En la parte inferior, las iniciales. Bien, a inicios en los años 1879, como todos ya sabemos, entramos en un conflicto con el país vecino de Chile, y durante la ocupación chilena, Luis Albrecht debió pagar cupos al general chileno Patricio Lynch. Acotando aquí en este tema, el señor Patricio Lynch, bueno, fue autonombrado el último virrey del Perú. Eh, Fue un general, el general chileno, del cual cobró cupos de guerra, mayormente a las haciendas del norte del Perú, a las haciendas del norte del Perú y también a las ciudades, fundadas también por españoles. Se sabe que se pidió la suma de 35.000 soles de la época a Trujillo, del cual fueron cancelados, fueron pagados por el alcalde de aquella época, el señor Cecilio Cox, que fue pagó 30.000 soles de la época y 5.000 soles fueron cubiertas por el señor Luis Albrecht. Era también un residente trujillano, del cual tenía se vio, digamos, en la obligación también de colaborar en este cupo de guerra. Ahí viene una de sus frases, digamos, icónicas del señor Luis Albrecht, que dijo que los bienes se han hecho para remediar los males. Él era una persona, digamos, desprendida de sus bienes para tratar de ayudar a su país, al país que lo había, digamos, acobijado
hacer sus inversiones y todo eso, era, digamos, hablando, no sé, criollamente, era mano suelta, le gustaba ayudar, porque también ayudaba a las tropas peruanas y llegó a ayudar también a la ciudad de Trujillo, pagando parte del cupo de guerra que en esos tiempos fue pedido por el general chileno Patricio Lynch. Aquí vemos una fotografía en el inicio, en la entrada, en el portal de la ciudad de Casagrande. La ciudad de Casagrande actualmente, ¿no? Se estuvieron obligados a colocar murales, obviamente de barro, con portones de madera, dos guardianes por turnos que habían solo, se podía ingresar de 8 de la mañana hasta 8 de la noche, después nadie entraba, nadie podía salir del centro poblado de Casagrande. En la parte trasera podemos apreciar árboles ficus, que tiene un camino de aproximadamente los que tienen, digamos, la fortuna de conocer la ciudad de Casarande es 1.2 kilómetros en camino de una hermosa alameda de ficus. Estos ficus fueron traídos desde la India, son ficus tipo laurel. Le dicen así porque las hojas se parecen a unos enormes laureles. Afortunadamente, estos árboles pueden vivir hasta más de 300 años. Se ha visto en la India aún hay árboles de esos. Y esta es la fachada actual de la ciudad de Casagrande, ya no con los portones, sino con un arco en donde da la bienvenida, Avenida Casagrande, algunas imágenes icónicas y atrás siguen los árboles ficus, que son estos mudos testigos de la historia que ha vivido, ¿no? La ciudad de Casagrande. Bien, como sabemos, en la guerra generó demasiadas pérdidas por los cupos de guerra que tuvo que pagar el señor Luis Albrecht. Bien, la ocupación chilena inevitablemente llegó a la hacienda azucarera, llegó, lamentablemente, llegó y vio que en su ingenio tenía demasiadas máquinas gigantescas, como máquinas fundidoras, como enormes máquinas de procesos industriales, el cual aquí les grafico en unas imágenes. Este es un torno para aquellas personas que quizás no estén familiarizadas con el torno. El torno son máquinas que son capaces de maquinar piezas cilíndricas. En este caso está maquinando una masa que es del trapiche. Pero ¿qué es lo resaltante de este torno? Que este torno, el plato giratorio, mide aproximadamente 3,5 metros, con una bancada longitudinal de aproximadamente 12 metros. Aquí podemos apreciar al operador que se ve pequeñito. Este es el operador del torno. Imagínense la magnitud de semejante máquina que tenían la industria azucarera y que hasta actualmente tiene la industria azucarera, del cual los chilenos y la ocupación chilena se vio asombrada con semejante maquinaria, con semejante producción en esos tiempos de fierro fundido que lo utilizaban para producir sus propias piezas y sus propios mecanismos. Ellos pensaron que en la fábrica Casarande, en aquellas épocas de guerra, se realizaba armamentos de guerra, tipo cañones, tipo armamentos, etcétera, balas de cañones, y ellos lo vieron como una amenaza a la gran industria azucarera. Al lado derecho podemos apreciar el montaje del sistema de lavaderos, actualmente ya obviamente es más moderno. Lo que recalca acá es la poca seguridad que tenían en esos tiempos los trabajadores industriales atrás de la caldera. Es un proceso resaltante que me llamó la atención. Acabada la guerra del Pacífico, todo el país quedó en caos. Y la hacienda Casarande, obviamente, lamentablemente no fue la excepción. Luis Albrecht intentó volver al auge que tenía, intentó con todos los medios, trató de salvar, digamos, su empresa que había fundado con tanto empeño, pero lamentablemente no pudo y se vio obligado a venderlo como un empresario, ¿no? Y lo vendió a un amigo suyo, a un empresario salitrero de aquellos tiempos, el señor Juan Albrecht, perdón, Juan Gildemeister, en el año 1888. Esa es ya la industria, digamos, en épocas ya eh, finalizando el liderazgo del señor Albrecht para pasar a manos del señor Juan Gildemeister.
Bien, hablemos ahora del nuevo, digamos, propietario de la empresa del cual mayormente resaltamos y se sabe un poco más de la historia del señor Juan Gil de Meister. Él nació en el año 1823 y falleció en Lima en el año 1898. Él es el señor Juan Gil de Meister. Fue un empresario alemán nacido en Bremen, en Alemania, en 1823. Como muchos alemanes, a mediados del siglo XIX, migró hacia América, atraído por las oportunidades. Como les digo, se dedicaba a las salitreras. En aquella época de guerra también se fueron perjudicadas las empresas salitreras. Decidió cambiar de rubro y vio la oportunidad de comprar la hacienda Casa Grande al señor Albrecht. La compró en 1888, adquiere la hacienda Casa Grande, marcando un gran cambio en la historia. La adquisición del señor obviamente respondió a una gran visión clara, consolidar el Valle de Chicama como una de las mejores haciendas de todo el norte peruano. Introdujo maquinarias, introdujo más calderas de mayor potencia, turbinas capaces de generar su propia energía eléctrica. En esos tiempos era el boom y tratar de generar su propia energía. Invirtió en infraestructuras, en ferrocarriles, en talleres, en viviendas y en sus trabajadores. Contrató más gente peruana ya y como la población fue aumentando, él se vio en la necesidad de también darles casas a todos los trabajadores. Actualmente en la ciudad de Casarande el 80% de casas fueron elaboradas bajo la jurisdicción del señor Gildemeister. Él puso, digamos, la capital para generar y construir las casas a aquellos tiempos los trabajadores de la zona. Aquí podemos ver dos tipos de ferrocarriles, un ferrocarril que era para transporte de personas y el otro ferrocarril que era para el transporte de la producción de la caña de azúcar. ¿A dónde transportaban personas? Transportaban en épocas de verano desde la ciudad de Casarande actualmente hasta el puerto de Chicama, hasta la playa. Era para que la gente se vaya a divertir, se vaya a veranear, digamos, en un tipo de transporte gratis para los residentes y ciudadanos y sus trabajadores de la ciudad actualmente de la ciudad de Cajarande, y estos sí eran maquinarias solo específicamente para la caña de azúcar. Continuó el uso de fichas, de billetes, de uso interno, pero esta vez resaltando su nombre y consolidando un sistema monetario paralelo que facilitaba el control económico de la hacienda. Esos son los billetes conocidos que podemos conocer en sus denominaciones de 5 centavos, 10 centavos, 20 centavos, un sol, 5 soles y 10 soles. Son billetes unifaciales, es decir, solo tienen una sola cara, son billetes y hay por algunos coleccionistas ya conocidos esos billetes. Lo anecdótico actualmente de los billetes es que el billete de denominación 10 soles tiene un agujero en la parte inferior derecha. Todos los billetes, bueno, he tenido la dicha de ver algunos billetes sin hueco. Probablemente esos billetes han sido de otro baúl, me imagino, ¿no? Porque una sola polilla dañó tantos billetes. Ese es el billete a contraluz, mira, esa era su manera de seguridad. Aquí resaltaba el nombre de Casagrande, Casagrande en todas las partes, son billetes a contraluz, la C, la A, la G, Casagrande, Casagrande. La verdad, esto, al verlo simplemente parece una copia mal diseñada y etcétera. Pero al verlo a contraluz, sí uno ya se da cuenta de que trataron de evitar las falsificaciones en aquella época de los billetes. Ese billete ha visto tras de luz ultravioleta, en donde también se logra apreciar pocamente, pero se logra apreciar la letra E, la G, se logra apreciar los billetes en su seguridad de aquella época que, que podían tener. A solo 10 años de la adquisición, el señor Juan Gil de Meister fallece en el año 1898 por causas naturales, ya tenía una edad avanzada y pasa, digamos, la batuta a ser administrada por el hijo, Juan Gil de Meister, o le llamaban en Casagrande, como le llamaban, como tengo entendido, le llamaban Juan Chico al señor, al hijo de Gil de Meister.
perdón, a Enrique Gildemeister le llamaban Juan Chico, porque venía, normalmente a veces los hijos pasaban a llamarse igual que los padres, Juan, pero en este caso se llamó Enrique, le llamaban Juan Chico, me imagino por eso, ¿no? Yo he tratado de preguntar, digamos, el boca a boca a personas adultas que han tenido, digamos, la dicha de haberlo conocido, quizás al Señor. Era una persona muy amable con todos sus trabajadores y, y nada, pasó a ser administrado por el señor Enrique Gildemeister, pero decide buscar socios en Alemania, No decide se ubica buscar socios, los decide hermanos. pedir ayuda a socios alemanes para que inviertan en su azucarera. Y eso lo logró. Enrique reorganizó el negocio con inversiones alemanas y convirtió a una sociedad anónima con la capital en el extranjero. Y ahora tenía la base en la ciudad de Bremen. Entonces, en el año 1906, la empresa pasa a llamarse Casagrande Plantagen. Y ya no solo Casagrande, ahora se llamaba Casagrande o que quiere decir Compañía Azucarera Sociedad Anónima, porque ya era socio, ya dejó de ser un plan de empresa Está familiar hablando de la familia y, y ahora se Gildemeister convirtió en una empresa de ya sociedad Casagrande. anónima, con inversionistas ya amigos de él, Sí, pero sus resultaron billetes de siendo sus socios. Casagrande. Este es un ejemplo del billete donde dice Casagrande Sucre Plantagen. Aquí en exhibición podemos ver en la denominación de un sol, en donde dice también Casagrande Sucre Plantagen. Y lo resaltante aquí que sí, que ya fue firmado por el señor Enrique Gildemeister. Recordemos que él tomó la batuta después del fallecimiento de su padre, Juan Gildemeister. Y aquí sí ya pusieron el año de diseño, el 1 de diciembre de 1914. Hacienda Casagrande, 1 de diciembre de 1914, firmada por el señor Enrique Gildemeister, Casagrande Surca Plantagen. Es otro tipo de diseño ya con la firma ya directamente de Gildemeister, ya con el año y ya especificando que era una compañía azucarera sociedad anónima. Todo el desarrollo lamentablemente se vio interrumpido por la reforma agraria en 1969. Con esta política, el Estado peruano se apropió de grandes haciendas, obvio Casagrande no fue la excepción, y pasó a manos de hacer una cooperativa agraria de producción, o en sus iniciales, CAP, Cooperativa Agraria de Producción, que fue administrada por los propios trabajadores. Aquí la torre de reloj que mostré antes tenía un lema: Tace, ora, elabora, o calla, reza y trabaja. Y a su lado podemos ver otra fotografía en donde aquí también está el reloj, pero ahora ya dice Cooperativa Agraria de Producción Casagrande, número 32. Su torre de reloj, habían quitado el letrero y acá la foto del señor Juan Velasco Alvarado. Esos son estos ciudadanos oriundos de la ciudad de Casagrande y la fachada de aquellos tiempos de la cooperativa. Tras la reforma agraria, Casagrande mantuvo su liderazgo azucarero durante un buen tiempo, ya que no bajó el modelo, ya que bajó el modelo empresarial, siguió siendo una cooperativa, se mantuvo como un sistema de vales. Lamentablemente ya los billetes dejaron de tener valor y el peso económico porque los dueños y quien firmaba los billetes ya no estaba en esos momentos, pero decidieron crear vales que también eran de consumo. Habían vales de alcohol, vales de carne, vales por leche. Lo resaltante en estos vales es que tienen una fecha específica, es decir, 14 de mayo del 72 y 14 de octubre del 74. Por ejemplo, estos vales solo se podían pedir en aquella fecha. ¿Por qué? Porque cada cierto tiempo, cada semana, le daban a las familias una determinada cantidad de vales y solo podías canjearlo en esa fecha para evitar, digamos, aglomeraciones excesivas en las colas, etcétera. Había familias que se abastecían para semanas, para quincenas o hasta meses, por ejemplo, en los granos, en el arroz, etcétera. En los años 80, los vales dejaron de repartirse de manera individual y fueron incluidos ahora en las boletas de pago.
Esa es una boleta de pago en donde aquí, bueno, resalta Hacienda Casa Grande y el nombre de la persona a quien le correspondió. Afortunadamente encontré este archivo, un archivo familiar. Esta boleta perteneció a mi abuelo. Es, aquí detalla el tema de los pagos y todo, pero a la parte derecha está los vales que se podían desglosar, se pueden unos vales desglosar, que atrás estaba el ron de quemar, más abajo estaba por granos y más abajo estaba por manteca. Mayormente la manteca era utilizada como el aceite, actualmente lo podemos utilizar. Ya venían ahora, ya no eran individuales, ahora sí los podías utilizar en cualquier momento, de acuerdo a tu consumo, pero ya venían incluidos en tu pago, digamos así. Venían incluidos en tu boleta de pago, te ibas a un bazar, porque habían bazares, te ibas a un bazar y ahí retirabas de acuerdo a tu consumo. Aquí detallamos más, se ve, digamos, un poco más claro los vales. Ron de quemar, lo desglosabas y podías llevar tu ron de quemar, que era utilizado como combustible para la cocina. Granos, que pueden ser granos de arroz, de trigo, etcétera. Y acá podemos ver el de manteca. Manteca. Eran también, era una manera de pagarles en aquellos tiempos. Ese es un vale ya desglosado. Aquí solo han retirado la parte de combustible, del alcohol. Es un vale ya desglosado. Es así que Casagrande fue mucho más que una simple hacienda azucarera. Fue una verdadera potencia económica y social durante varias épocas. Su grandeza no reflejaba únicamente extensos campos de caña ni en la magnitud del ingenio, sino también el enorme poder que ejerció sobre las vidas de los trabajadores y sus familias. Casagrande fue una industria tan poderosa que no solo generó riquezas y modernización, sino que también llegó a controlar su propia economía con sistemas de moneda interna, vales de consumo y un mercado que giraba en torno de ellos. Así se convirtió en mucho más que un mundo aparte, un símbolo, un auge, que también los cambios que trajo consigo la reforma agraria. Bueno, muchas gracias por su atención. Más de lo que sabemos de restaurante, quiero el curso, tiene una pregunta para nosotros. Bueno, mi pregunta era en relación a los billetes. Creo que todos hemos visto la clásica serie de Casagrande, o según el doctor que no los he visto. Pero hay algo importante. En internet circula este billetito de 20 centavos firmado por el pero ayer como pasó por el visto también un billete de un sol firmado por la mesa. Entonces, mi pregunta es, ¿toda la serie también salió con la firma de Meister? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, en el mercado hay tanta abundancia, entre comillas, de la serie que no está firmada por Meister, tan escasos billetes de la serie firmada por Meister. Si admitimos que la serie firmada por Meister es del 14, mucho más reciente, aquí se ve ese factor de escasez. Y si todas las leyes del matrimonio en circular. Claro, hola, sí. Muy interesante tu pregunta, amigo Carlos. Sí, en realidad sí hay evidencia de que existieron todos esos billetes en la misma serie firmada por el señor Enrique Gildemeister. Son más escasos esos billetes, parecería lo contrario, ¿no? Porque son, digamos, más modernos que los que aparecen en estado UNC.
A la primera pregunta, sí, sí existieron los billetes de todas las denominaciones, igual que la serie completa, ahora ya firmado por el señor Enrique Gildemeister con la denominación y la leyenda Casagrande Sucre Plantagen. Sí existieron. En la segunda pregunta, también yo me lo pregunté y consulté a un especialista en fichas, al señor Rencio Gallegos. Consulté y le dije, ¿por qué existen billetes ONC que son más antiguos que los que firmados por el señor Enrique Gildemeister? Y me comentó que esos billetes fueron encontrados en un baúl de un antiguo residente que era encargado del área de pagos en la antigua hacienda. Ese antiguo baúl lo tuvo, el señor falleció y lo tuvo la viuda. Y como lamentablemente, quizás en algunos casos, la viuda no sabe qué hacer con los billetes y que con las cosas de su difunto, lo vendió a granel esos billetes y aparecieron demasiados billetes UNC, en estado UNC, eh, los vendieron a coleccionistas, digamos, hablando, no sé, obviamente, a revendedores, a personas así, pero esa fue la respuesta que me dio el señor Gallegos, que fue encontrado en un baúl, fue vendido por una viuda de un antiguo pagador de la ciudad de la hacienda Casarán. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguna otra consulta, por favor? Todos, bueno, quiero felicitar la exposición. Tengo una duda. Tú tocas el uso de la ficha, de billetes, ¿no? Ese uso era solamente donde era cooperativa para los trabajadores, era un regalo del dueño, se podía usar eso fuera del área de cooperativa. ¿Cómo era la situación? Porque yo también pienso, ¿no? Esa persona se podía venir acá a Trujillo, ¿y cómo hacía? O sea, ¿qué moneda usaba? La ficha, los billetes. Claro, en aquella época el dinero en el norte peruano era, digámosle, escaso. Era escaso. Estaba en todo el auge de producción y productividad la hacienda Casa Grande. El señor Alves se vio en la necesidad de buscar una manera en pagar a su gente, a sus empleados. Es ahí donde él mandó a hacer las fichas de Hacienda que eran aceptados bajo el respaldo de la Hacienda azucarera en esos tiempos más importantes del norte peruano. Fueron aceptados en todos los sitios de la libertad, fueron aceptados bajo, como insisto, bajo el respaldo del señor Enrique Gildemeister. Recordemos que él no solo era un hacendado allá, también era un ciudadano ejemplo acá en la ciudad de Trujillo, era conocido, digamos, en aquella época. Al ver el simple nombre firmado del señor Luis Alves, era una moneda que tenía valor y circulante en todo el departamento de Libertad y parte de Cajamarca. Era una manera de pago en aquellos tiempos para el personal, digamos, de aquellos tiempos. Por tan documentada presentación y exposición que nos ha hecho, pero no solo la fase numismática, sino sobre todo social de esta gran empresa. Si tenemos en cuenta que Casa Grande en el siglo XX, a principios, representa ya la presencia del capitalismo en Perú, ¿no? Es un enclave extranjero acá entre los peruanos. Mi pregunta es, al emitir ellos, o emitir, perdón, emitir ellos, ¿no?, su propia moneda, lo hacen solo con el respaldo del capital, con su presencia acá, o hay otros dispositivos legales, ¿no?, de banco de reserva inicial o de gobierno de ese entonces. Sí, muy interesante pregunta. En realidad, sí, él lo hace
bajo su propio respaldo, bajo su propio auge, bajo su propio, digamos, digamos, respeto que le tenían a aquel empresario de aquella época. Todos sabían que la Hacienda Casagrande era una empresa del cual tenía su propia economía, manejaba su propia economía y era capaz de hacerse responsable por aquellos gastos. Recordemos que las fichas inicialmente fueron creadas solo para circular en la ciudad perdón, en la Hacienda Casagrande, pero dado al consumismo y al tratar de comprar en otros lugares, fue aceptado normalmente en otras haciendas, en Jascope, en Chicama, en la hacienda Chiclín, en la hacienda Cartavio, etcétera. Fueron aceptadas con total normalidad por el hecho de pertenecer a una gran empresa en aquellos tiempos. Así es. Saludo por la exposición. Muy bien, como representante de la Bahía. Quería hacerte una pequeña pregunta. Si bien es cierto, los valles eran parte del pago que hacía el hacendado a sus trabajadores dentro del salario que se establecer, mi pregunta va más por los trabajadores culíes. Bien es cierto, sabemos que a partir de la guerra con el opio se comenzaron a hacer contratos con apoyo del gobierno, trabajadores chinos culíes. Gran parte de la población de estos trabajadores llegaron en la mayoría de haciendas de Lima. Y en lo que es en el norte, básicamente llegaron a Cayaltí, donde estaba Aspilla, ¿no? Y después se formaron todavía algunos productos que quedan todavía en San, etcétera, quedan poblaciones. Tengo entendido, no sé si me puedes hablar esto, para el caso de Casagrande, la dotación o la cantidad de chinos culíes era muy pequeña, porque en esos tiempos el abastecimiento de la mano de obra era con gente de sierra, que ya se les pagaba, y cuando vinieron estas ocasiones de chinos culíes que eran muy pequeñas, se enfermaban, morían rápidamente, se instalaban en galpones, como que aquí en la zona de Casagrande no sé si habrá sido una población tan grande de chinos culíes. Eso ahí me preguntan. Muy interesante pregunta. Con respecto a tu pregunta, se sabe que ellos, los antiguos culíes, eran pagados por su jornada laboral 10 centavos diario. A los culíes era una manera, digamos, un poco bajo para en esos tiempos también. Se sabe, según el libro Azúcar y Trabajo del BCR, que habían un promedio de 200 culíes en la hacienda Casagrande, pero que no cubría toda la necesidad para semejante producción. Y fueron traídos, fueron contratados, ganando más sueldo ya, personas de la sierra. Hablemos de Cajamarca, hablemos de Serranía de Cajamarca y Serranía del Departamento de la Libertad. Fueron contratados en aquellos tiempos con la intención de mantener digamos, la producción, ¿no? Entonces, a la pregunta es que sí, ellos trajeron un promedio solo de 200 culíes según el libro publicado en el BCR. Era una mano de obra barata. Bueno, eso es todo, no sé, te pregunta. Eso va del lado humano. Sí. Mencionabas que el señor Pindemeister era una persona que ayudaba, ¿no? Se preguntaba, ahí se nota en la foto, se ve a un chino, yo lo veo como un esclavo, un prisionero de guerra, no sé, porque está encadenado. Sí. O sea, había tipos de trabajadores que estaban así encadenados, Sí. o no tenían buenos antecedentes, no sé. No, sí, en realidad esa imagen, claro, me llamó la atención. Como repito, lo extraje del libro que habla mucho de las haciendas, el proceso de azúcar y el auge que tuvo el Perú en aquella época. Sí, era una manera de esclavitud, aún a pesar de la abolición que fue por Ramón Castilla y todo eso, fue una manera de esclavitud, era una manera
de que no se escapen, así hablando criollamente, sí, tienes la razón. Para aclarar que esa época de los culíes no fue en la época del señor Gildemeister, más bien fue en la época del señor Albrecht. Claro, el que era más amigable con la gente era el señor Gildemeister. En este caso, el señor Enrique Gildemeister, que era, digamos, un campechano más en la hacienda. Era, no, digamos, era el típico dictador que había en otras haciendas, ¿no? No hubiera permitido eso. No, él no hubiera permitido eso. Él era más campechano, era más pobla, era más para su gente, para su pueblo, es decir. El señor Enrique Gildemeister, sí. Una pregunta. O sea que en Casa Grande había una distinción social. Sí, sí. Bueno, pero, no soy de esta zona, no muy bien, pero esa diferencia social se hacía entre, por decirlo, el empleado y el obrero. Sí, en realidad hay evidencia todavía actualmente. La zona de empleados, o sea, digamos de socios, de los alemanes, era una zona residencial, tenía murales, era solo para alemanes, para hijos de alemanes y para las sirvientas que tenían el acceso a esa zona, a la zona, digamos, de los Gildemeister. Había otra zona que era solo especialmente construida para los obreros, es decir, a aquellos trabajadores que eran capacitados para las labores, y había otra zona de residencia para los peones, digámoslo así, para gente del campo, para la gente que cortaba cañas, para gente de sembrío, etc. Actualmente se llama en la ciudad de Casagrande, la zona se llama zona casino en Casagrande. ¿Por qué? Porque era una zona donde transitaba mucho dinero por los alemanes, se le llama así. En la otra zona donde habían todos los obreros, ingeniería, empleados, digamos, capacitados, en esa zona se le llama el barrio obrero en Casagrande. Y en la otra zona, en donde estaban los empleados, digamos, hablemosle de categoría baja, los cortadores de caña, etcétera, se le llama el barrio parte baja. Actualmente también ahorita en la ciudad grande queda como una evidencia del cual había una distinción de clases, digamos, en aquellos tiempos, que actualmente obvio ya no existe, pero se sigue llamando así, barrio obrero, parte baja y zona casino, que es en donde vivían anteriormente los hacendados y los dueños, los Gildemeister. Bueno, ahora el punto de la azucarera, Casa Grande fue la pionera en la industria del azúcar, o también fue antes Chiclín, no sé. No, en realidad no fue la pionera, no fue la pionera. El señor Albrecht vio que las tierras eran recontra fértiles para el sembrío de caña de azúcar. Recordemos que antes en tierras de Casagrande se sembraba algodón, era unos grandes sembríos de algodón, se sembraba el pan llevar, maíz, arroz, etcétera. Él vio que él comenzaba a sembrar caña para vender a otras haciendas, no era para su propia molienda. Luego vio que el señor Albrecht vio que, ¿sabes? Si yo siembro caña, ¿por qué no mismo genero mi propia azúcar? Decidió invertir en eso. Fue el primer plan fallido porque lo intentó en su primera hacienda, en la hacienda Facalá. No pudo porque las tierras eran accidentadas. Como visionario e inversionista, compró la hacienda Los Bracamonte Pinillo, las tierras que estaban más fértiles, digamos ahí. Sembró ahí, compró la hacienda de Bracamonte Pinillos y generó todo ese enorme, digamos, emporio empresarial ahí actualmente Casaranda. Pero no fue la primera en el Perú en ser una azucarera. Familiar que trabajó aquí en Zacate. Comentaban que cuando vino lo de la reforma agraria,
básicamente Casagrande cambió como si fuera propiedad del gobierno alemán. No se tocó inicialmente un tipo de lucha para evitar la reforma que demorara el 68 completamente. Sí hubo, digamos, un tipo de resistencia a tratar, a evitar de dejar, digamos, todas sus propiedades y toda su inversión de años, el cuales habían tenido, trataron, como decimos previamente, a cielo, mar y tierra, de intentar impedir y pedir hecho. Lamentablemente no lo pudieron lograr, pasó a manos de los empleados, pasó a manos de los empleados. Cada uno de los empleados, digamos, era ya parte dueño de aquella empresa, se dividieron en acciones y los trabajadores mismos pudieron hacer, digamos, una comisión del cual nombraron a sus gerentes, a sus jefes de producción, a los encargados de logística, etcétera. Pero en realidad sí, la familia en esos tiempos, los inversionistas alemanes intentaron a todo costo de evitar salir de sus tierras, no lo lograron bajo la gobernación de señor Velasco, no se pudo, no lo logró, pero sí hubo un intento de volver a apropiarse de sus mismas tierras, ¿no? Listo, Martín, incluso en la ley de reforma agraria los extranjeros no podían tener tierras. No podían. Pero eso ya ha cambiado, ¿no? Pero en la ley original de 1969 los extranjeros no podían ser dueños de ni un metro cuadrado de tierra de cultivo en el Perú. Casualmente para evitar eso, ¿no? Que podían aducir que eran extranjeros y no les podían expropiar, ¿no? Claro, sí. Una duda que he visto tú decías de los billetes, cómo saber si es verdadero, ¿no? Clasificado, porque está aumentando bastante el Lima. Claro. Y tú puedes verificar si el que ves es falso o verdadero. Claro, no, la manera de seguridad que tenían esos billetes en aquella época era a contraluz. Ver los billetes a contraluz era una manera de identificarlos, porque al tacto y todo eso no tiene mayor realce los billetes. Su tecnología y la manera actual de ver los billetes es a contraluz, o si vemos en una manera, digamos, más tecnológica, el proceso de carbono 14 ya para determinar la antigüedad del material. Esos billetes eran, por decir, entendí que era como parte del pago para el trabajador, ¿no? Entendido, o sea, pero eso era canjeado por la moneda nacional para hacer el pago. Yo cuando conocí por primera vez Casagrande había unos bazares, ¿no? Que yo lo conocía ya pocos años, 70 más o menos, ¿no? Que iba por eso era como por la moneda nacional, ¿cómo funcionaba? O sea, eso era un cambio. Sí, en realidad funcionaban al paralelo con la moneda que circulaba en aquellos tiempos. Es decir, si la denominación era de 5 centavos, el billete de 5 centavos valía al paralelo de 5 centavos de la época. Y eran canjeados en los antiguos bares, bazares de la hacienda. La idea de generar esos billetes era para tener un consumo interno, para que siempre haya algo circulante dentro de ellos. Pero sí, en realidad estaban al paralelo con las monedas actuales. Sí. Pero también les pagaban en plata, Sí, pues, también. todo no era en vales, ¿no? Porque esa gente a veces venía a Trujillo a comprar o a comprar, o sea, les pagaban en plata. Esto era otra parte era en vales. Así es. No, Sí. no es que no existía la plata, sí había igual. Así es, sí existía la plata. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Una pausa para